bueno, tercer año consecutivo de nuestro programa. Bueno, ahora hay otro programa que se llama igual, Peronismo para Todos, que hace el compañero Daddy. Pero Se bueno, lo perdonamos porque es un se lo compañero. perdonamos y porque hoy tenemos un verdadero peronista acá, como orgullo, que siempre nos acompaña cuando puede. El compañero, bueno, es secretario de Comercio, digamos, un dirigente que estuvo desde siempre en la gestión de los 10 años de la década ganada, un empresario también, candidato a presidente, dirigente político, economista. Así que bueno, así lo conoce la gente, el compañero Guillermo Moreno Guillote para algunos, o Bigote le decían también en un momento y demás. Bueno, ahora te saludamos, Guillermo, era para saludarte ahí con su tecito, porque le hicimos morir de frío acá, Guillermo, con Roberto Bonetti en el Peronismo para Todos, que estamos acá por FM Mundo Sur. Gracias, Gaby Sánchez, por operarnos. Como siempre, es un placer estar en esta casa, 106.5, Latinoamérica y Voz. Buscanos en nuestras redes sociales, PPT Oficial, y tanto en Instagram, en Facebook, página web y demás, y también en FM Mundo Sur, así como suena, por todas las redes sociales y también por Twitch, y ahí vas a ver nuestros programas al aire y también en YouTube, por supuesto. Bueno, casi al final de los 4 años del gobierno del Frente de Todos, un año electoral si los hay, con muchas internas, alejados de los problemas de la mayoría de los políticos de la gente. No todos, por supuesto, ¿no? Pero muchas veces uno ve discusiones, pelea, la chiquita, la interna, todas las cosas que se van conociendo. Y bueno, y la verdad que la semana pasada el INDEC dio un dato bastante complicado, 6,6% de inflación en febrero, la más alta de 1991, interanual de 102,5%, hoy el dólar blue a 4 pesos y en algunas provincias hasta lo superó. 400. 400. Ojalá tuviera 4 pesos. 400, sí, leí mal acá el Consejo del Salario. Bueno, por suerte hoy se llevó hace un rato nomás al 26,6%. Hasta julio irá subiendo, llegando a 87.987,60%. Solamente lo que implica el trabajo registrado, que por supuesto tampoco nunca logra superar la inflación que hay y la canasta básica de los argentinos. Bueno, tenemos un 60% de la población que no tiene trabajo registrado, que bueno, también por suerte se ve beneficiada los que tienen programas sociales por este aumento del salario. La indigencia aumenta y bueno, esta unidad, digamos, de concepción, si se puede decir, porque tampoco fue tal, ni siquiera llevó una unidad de acción, porque bueno, estamos con un frente de todos bastante dividido, complicado, con diferencias internas, y sumado, bueno, que no hubo un plan de gobierno peronista, ni que hubo un plan económico. Los que por ahí lo conocemos a Guillermo Moreno y lo seguimos, él siempre habló que faltaba un plan económico cuando él se fue del Frente de Todos, o lo que era la unidad porteña, que ahora lo va a decir él, ¿no? Por supuesto. Bueno, como dije antes, es secretario de Comercio, polémico funcionario y además, bueno, muy querido por todos los peronistas y por toda la militancia y, bueno, por muchos ciudadanos también, por supuesto, que están alejados, pero lo siguen porque es un trabajador, Guillermo. Así que, bueno, Guillermo, ¿cómo estás en principio? Saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Roberto. Un placer. Gracias por estar y bueno, porque podamos reflexionar un rato sobre lo que está aconteciendo en el peronismo, fundamentalmente, ¿no? Lo que acontece en el peronismo tiene su repercusión en el país a partir del gobierno, así que bueno. Y me parece que ya a esta altura del partido está claro que un gobierno que hambrea al pueblo no puede ser peronista. Y me parece que esa es la definición central. Y a partir de esta definición ver cómo se sigue. Bueno, la verdad que hay un descontento muy grande dentro del Frente de Todos. Perdón, no solamente Sí. en el Frente de Todos, hay descontento en todos lados. O sea, el día viernes tuvimos un congreso de delegados, ¿no?
son los representantes de los trabajadores en cada uno de los establecimientos. Compañeros que sabemos que tienen la ideología peronista, muchos. Me quedó picando lo que dijo uno y que creo que representó lo que pensaban todos. Y como el Congreso lo presidía nuestro secretario general, el compañero Caló, el compañero le dijo: mira, Antonio, estamos en un gobierno popular, hablo textualmente, estamos en un gobierno popular pero nos estamos cagando de hambre. Eso fue lo que dice un trabajador. Entonces, para nosotros como dirigentes gremiales, y que nuestra principal tarea es representar los intereses de los compañeros que representamos en el sindicato, eso es catastrófico. Y es una realidad, es la realidad que estamos viviendo. Esto de peronismo no tiene nada, esto ha sido un fracaso total, una decepción total para todos aquellos que apostamos y creímos que con esto íbamos a cambiar algo. La verdad que no, sí cambiamos, pero cambiamos para peor. Esta es la realidad. Entonces, bueno, es bueno escuchar la palabra de un compañero como Guillermo Moreno, que sabemos que siempre estuvo en el campo de batalla. Yo no me canso de decirlo, lo dije cada vez que estuve frente a él, nosotros como trabajadores metalúrgicos siempre le agradecimos su gestión frente a la Secretaría de Comercio, porque siempre defendió el trabajo y el salario de los trabajadores. Así que bueno, dicho esto en nombre de los trabajadores metalúrgicos, Guillermo, un gusto y un orgullo para nosotros tenerte acá. Por supuesto, aparte, bueno, todos los trabajadores, ¿no? Yo me acuerdo a Guillermo con Carlos Tomada, que iban ahí, hablaban, él llevaba las carpetas de los repro en ese momento, los programas para los que no saben que se pagan a las empresas cuando están en situación de crisis y demás, a los empleados para que sigan funcionando y no se pierdan más puestos de trabajo, ¿no? Así que... Mira, en principio, algunos temas alentadores. Por primera vez en la historia del peronismo, el mundo no es antiperonista. Eso no significa que sea peronista. Pero por primera vez el mundo, Occidente, estamos hablando Occidente, en la definición de un Occidente ampliado que excluye a China, obviamente. China hoy es casi el único de los países grandes que defiende la vieja globalización, cuando se juntaban todos en Davos. Eso es China. El resto, entendemos nosotros que se está reconfigurando Occidente. Entendiendo ese Occidente, es la primera vez que miran con atención al peronismo. Obviamente no significa que nos estén alentando, significan al menos que te escuchan y que si vos en este mundo te planteas reindustrializar la Argentina, no los vas a tener en contra. Vos pensá que a mí me tocó la gestión, enfrente tenía Obama, no lo tenía Trump. Si yo hubiese tenido a Trump, todavía el peronismo estaba en el gobierno. Ahora, esto es muy importante de comprender, porque ni Macri ni Cristina querían que ganara Trump, querían que ganara la señora Clinton. Esas cabezas globalizadoras de Cristina y de Macri hacen que el ciclo económico que comenzó con la devaluación de Kicillof allá en enero del 14 esté llegando a su fin con Massa. Y esto lo digo con mucho respeto y mucha prudencia. No hay ningún incentivo para que Massa mañana vaya a trabajar. Y vos imaginate si Massa mañana no va a trabajar. Un muchacho que es abogado, nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical, no sabe nada de economía, nada. Porque ¿dónde pudo haber aprendido economía? En ningún lado. O aprendés trabajando o aprendés estudiando, que hay que ver si estudiando aprender, todavía falta la prueba de la CIE. Pero trabajar en el mundo privado nunca trabajó. Por lo tanto, es un muchacho audaz que aceptó dar un paso al frente y hacerse cargo. Complicado. Claro, sí, por eso es un muchacho audaz. Ahora, vos imaginate que mañana él no tiene ningún incentivo para ir. Ninguno. Y lo que pasaría si Massa no va a trabajar mañana. Que esto es lo que está pasando en el mercado. Esto que acabás de decir vos es lo que le pasa al mundo del trabajo, le pasa a los sindicalistas, le pasa a los empresarios. ¿Por qué mañana Massa iría a trabajar? Bueno, tiene la experiencia en gestión de gobierno porque fue funcionario que también renunció en el gobierno de Néstor, casi con el gobierno de Cristina. La verdad que fue intendente de Tigre también. Y muchos años estuvo en contra
de la Sí, de la el problema vicepresidenta no es Trump. ese, el problema es que es ministro de Economía, donde vos tenés que tener el experto, porque es experto en la práctica o es experto en la teoría. Por ejemplo, Kicillof, Guzmán eran muchachitos expertos en la teoría. Y uno le decía, mire, esto chico, el caso de Kicillof. Se lo pregunté yo, ya lo dije varias veces. Digo, ¿qué negocio tuviste, Axel? Me dice, tuve un café y lo fundí en el 2001. ¿Y cuántos meses lo tuviste? 6 meses. ¿Y cómo te diste cuenta que te fundiste? Porque me sacaron la máquina de café. Y se rió. Bueno, no estoy diciendo ninguna infidencia, lo decía. El caso de Guzmán, peor todavía. Estaba haciendo las compras en Nueva York y de repente lo trajeron acá como experto en renegociación de deuda cuando en su vida había firmado un cheque, un pagaré, nada. Bueno, esto es tema de los que lo eligieron pensando que el conocimiento es teórico. Ahora, supongamos que hay un conocimiento teórico que vos lo tenés que tener, pero tenés que pasar la prueba ácida de la práctica. Pero en el caso de Massa nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical, que son los que saben economía. Yo ahora empezamos a hablar de economía con Roberto. Cuando hablamos de la metalmecánica sabe todo. Entiende todo, entiende el precio de la chapa, sabe todo. ¿Dónde lo aprendió? Y en la práctica. Entonces vos como dirigente sindical aprendés de economía. Como empresario no hay duda, también sabés de economía. Podés haber estudiado economía y haber trabajado, sabés de economía. Ahora, si nunca hiciste ninguna de esas tres cosas, no aprendés economía. Por eso me sorprende, y no sé por qué, mirá que lo venimos diciendo, ¿qué le pasa a Cristina que se la pasa hablando de economía? No sabe Cristina de economía. Ahora, Hablando de Cristina, se está desarrollando, que vinimos de ahí, del Grupo de Puebla, el foro respecto a la Semana de los Derechos Humanos, de lunes a viernes en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, y Cristina seguramente esté hablando en este momento mismo. La verdad que, sin querer interrumpir a Guillermo, pero se me plantean, digamos, algunas dudas, ¿no? Porque hubo la decisión de la economía de un país, hasta que estuvo Néstor, ¿no la tomaba el presidente? Nunca. El presidente, ¿qué puede saber de economía? Pero ¿cómo va a saber el presidente de economía? ¿Para qué tiene un ministro entonces? El presidente no sabe de nada. Lo que sabe el presidente es tomar decisiones. Pensar que el presidente es el mejor abogado, es el mejor médico, es el mejor hombre de defensa o el mejor... ¿Cómo el presidente va a saber de economía? Si, en el caso de Massa, le va a Cristina. Kirchner sabía un poquito más de economía, porque cuando tenía 18 años había vendido galletitas, tenía un reparto de galletitas. ¿Cómo van a saber de economía? Pensar que un gobernador tiene ministro de Economía, entonces no saber lo que hace el ministro de Economía. El gobernador lo que tiene es un secretario de Hacienda, le puede poner el nombre que quiere, recauda y gasta. Ahora, el problema es que estos conceptos elementales se transmitieron mal de generación en generación en este siglo. Empezamos con esa... Un día me llegaron a decir, pero no hace un día, ¿sabes cuánto hace de esto? Hace 3 días, me lo dijeron varias veces. El otro día vino un compañero al partido muy predispuesto, muy interesante, un tipo médico. Me dice, ¿me podés contar cómo Néstor Kirchner te dio la orden de hacer un satélite? Y yo le digo, ¿de dónde sacaste tremenda estupidez? Y entonces me dice, no, lo dicen en la cámpora. Pero cuando yo decidí hacer un satélite, Néstor Kirchner ni estaba enterado, pero ni debido. Cuando le fui a decir a Debido que teníamos que hacer un satélite, me dijo, no, Michel, hacé lo que quieras, estoy con 20 problemas, me estoy quedando sin luz. Pero ¿cómo me van a pensar que... Ahora, después se armó la historia, en tu generación, de que Kirchner viajó de Santa Cruz hacia acá con la idea de hacer un satélite. ¿Pero quién le dijo tremenda estupidez? Ahora, ¿cómo puede ser que se le haya mentido de esa manera? ¿Y cómo pueden pensar que Cristina Kirchner sabe de economía y la siguen aplaudiendo con las tonterías que dice cuando habla de economía? Pero ¿cómo pueden pensar que se juntaba con los expertos en economía del movimiento peronista y ella le enseñaba economía? No, ¿Pero, yo ¿pero qué les pasa en la cabeza? No estoy diciendo que Cristina le daba economía, digo que la decisión política y el ¿Qué es la rumbo de un país, la decisión decisión política? económica ¿Pero la qué es? toma... ¿A qué llaman eso? ¿A qué el llaman la presidente de decisión la asociación. política? ¿Pero a qué llaman la decisión Que política? ahora no sería Cristina, es Alberto. ¿Pero el qué presidente de la llaman la nación. decisión política? ¿Cómo te la imaginas? A ver, hagamos un juego de rol. No, pero la decisión política, o sea, el rumbo que va a tomar el país, ¿Pero digamos, cómo lo va a decidir el presidente en economía si no tiene idea? ¿Pero qué les pasa? Son palabras que dicen
porque les parece que llenan y después no las entienden. Con todo cariño te lo digo. No, pero escuchame una cosa. Lo dicen varios funcionarios. Pero de ninguna manera te época. mienten. ¿Qué funcionario puede decir eso? La economía en un proyecto colectivo o la hacen los dirigentes sindicales, los empresarios o los formados en economía. El presidente escucha distintas propuestas y elige una. Por pero eso no la decisión de elegir una después que le explican cuáles son. Claro. No, pero entonces sí es claro. Sí, eso está es muy lo bien. que me estaba refiriendo. No, pero entonces no es la decisión política, es la decisión. Sí, la decisión. Bien, esa es la soledad del poder. ¿Qué tiene que saber el presidente entonces? No de economía, tomar la mejor decisión. Sí. Lo que no se puede el presidente es equivocar. Bueno, Cristina hace 10 años que se viene equivocando. Desde que autorizó la devaluación de Kicillof innecesaria en el 2014, que a su vez le echaron la culpa a Aranguren, ¿vos te acordás de eso? Aranguren, el presidente de Shell, decía, no, porque compró 200 millones de dólares y entonces los corrió en el mercado, lo decía 678, claro, entonces todos. Culpa de Aranguren, y eso fue una decisión voluntaria de Kicillof, y le dio la instrucción a Fábrega y la justificó el jefe de gabinete, que era Capitanich. Ahora, cuando toman esa decisión innecesaria, cambian la matriz del modelo, porque no es un tema menor. La presidenta no tiene por qué saber esto, pero también tenía que saber que Kicillof era un muchacho, debería haber sabido que tenía una formación, si hubiese sido marxista, hasta es soportable, socialdemócrata. Entonces, ¿qué es la economía socialdemócrata? Cuando vos orientás la tasa de ganancia al sector financiero, que fue lo que hizo Kicillof. Con la devaluación empezó a hacer el capitalismo de los banqueros, por eso a vos te empezó a ir mal. ¿Qué hace el gobierno peronista? Pone la tasa de ganancia en el sector real de la economía, los que tienen callo en las manos. ¿Qué hace la economía austríaca, que tiene dos vectores, los neoliberales o la socialdemocracia? Pone la tasa de ganancia en el vector especulativo rentístico. Al devaluar, pagarle con bonos a Repsol, arreglar la deuda del Club de París y empezar a arreglar con los fondos buitre, como quiso hacer para que le compraran los bonos a Repsol, cambió la matriz argentina, que no cambió hasta ahora. Cuando vos estudies este ciclo económico, los 2 años de Cristina, los 4 de Macri y esto de Alberto tienen la misma matriz económica, la misma. No lo inventó Macri esto lo inventó Kicillof. Entre Kicillof y Pratgay no hay diferencia en términos económicos. Y entre Lacunza y Guzmán tampoco. Desde Kicillof a Massa es el mismo ciclo económico, por eso se van deteriorando los trabajadores, por eso aumenta el precio de la comida. Mira, cuando yo me fui de comercio, esto lo hemos hablado varias veces con Pimpi, porque se quedó un par de días más, y entonces empezaron a hacer esa estupidez de precios cuidados. ¿No? 500 precios, una estupidez mayúscula, porque después ese programa lo siguió Macri. Si Macri sigue ese programa, porque no servía para nada. No servía con Kicillof y no servía con Macri. Ahora, empiezan a definir los precios y entonces los compañeros que estaban, estos tipos están autorizando el precio del pollo 25% más caro que lo que estaba en el mercado, en esos momentos. Dijimos, son raros estos pibes, ¿y por qué están haciendo eso? Claro, en enero venía la devaluación, entonces ellos arreglaron un set de precios 25% más caro porque era lo que pensaban, que una devaluación de 20% iban a empetar. Ellos empezaron a aumentar la comida. Después vino Macri y hizo un desastre. Y después vino Alberto y sigue. Esto está peor. Vos imaginate que para que los amarillos vuelvan a ser alternativa, habiendo sido el peor gobierno de todos, es porque este gobierno es peor que los amarillos. Porque aparte los trabajadores lo que no soportan es la traición. Entonces, ellos soportan pacíficamente, como lo hicieron, que un gorila como Macri te deteriore el salario. Lo que no soportan es que, habiéndote explicado que iba a ser un gobierno piripipi, estén peor. ¿Qué es lo que te dijo tu delegado? Totalmente. Esto pasa en todos los gremios donde los trabajadores están formalizados. En todos, ¿eh? ¿Qué te dicen los secretarios generales de los gremios como el compañero? Te dicen, los trabajadores siguen siendo peronistas. Ahora, se sienten muy desilusionados. Los muchachos que cobran los planes se la aguantan, se hacen los lindos. Y los que están... Ahora, la columna vertebral del movimiento peronista, que son los trabajadores organizados, hoy te miran de costado. Y si los dirigentes sindicales, algunos,
se hace tan oficialista, es porque tienen sus necesidades, igual que los intendentes, igual que los gobernadores. Yo los entiendo. Nos toca a la política decir esto. Conclusión. Con un mundo que es favorable a un proceso de reindustrialización, en este caso el de la Argentina, nosotros estamos en condiciones como peronistas de ofertarle al pueblo de la patria que vamos a terminar con los planes porque vamos a reindustrializar la Argentina. No necesitamos los planes porque el trabajo no alcanza para todos. No alcanza para todos cuando no hay industria. Pero como ahora el mundo te permite volver a reindustrializarte, el esfuerzo lo tenemos que hacer para reindustrializar. Y ahí terminamos con los planes. Ahora, Cristina no te habla de industria, porque tiene una cabeza global, tiene la cabeza de la globalización igual que Macri. No, pero bueno, Guillermo, hay una realidad. Alberto, o sea, todo peronista sabemos que el contexto externo determina también en parte el contexto interno. No, Alberto recibió un gobierno con una deuda monstruosa, además todo el lawfare que hubo sobre Latinoamérica, donde vos fuiste el primer proscripto del peronismo, porque fuiste el segundo. No, después, yo me voy a presentar, soy candidato a presidente. No estoy sí, bueno, pero la justicia determinó 20 años de no ocupar un lugar en la función pública. No, de por vida. Bueno, 20 de por años. vida. No, pero no está firme. Bueno, por eso. El mismo caso es el de Cristina. Bueno, sí, es pero eso lo no mismo. está firme. No, bueno, no, pero no. ensuciar a la gente de esa manera es complicado. Pero hay que aguantársela en el peronismo. Gracias que no nos mataron. No, está bien, pero bueno, Gracias que recibió una deuda, recibió una pandemia que nadie se lo esperó en el mundo. Pero todo el una mundo pandemia. sabía lo de la deuda. Y la pandemia le tocó a todos. Ningún pez le dice al otro qué mojado que está. Pero la guerra, escúchame, cuando yo te digo que el mundo es favorable a la Argentina, es por eso. ¿Qué problema tenés? Yo lo lamento por el pueblo. Lo lamento por el pueblo ucraniano que no tiene una clase dirigente que está a la altura de las circunstancias. Pero el único que no vio esa guerra fue Alberto, que fue a hablar con Putin 45 días antes y dijo, no tenía ningún indicio. Y Putin había juntado 100.000 hombres y cantidad de armamento. Bueno, yo no tengo la culpa que Cristina haya elegido al peor. Pero lo dije el día que lo eligió. Ahora, ¿por qué Cristina eligió al peor? Si es un muchacho que no está apto. Mira, un gobierno se arma de la siguiente manera, porque alguna vez vas a ser funcionaria jerárquica de un gobierno y te lo mereces. 5.000 cuadros peronistas. Bueno, eso escuché aparte, que lo tenés que conocer. Eso aparte. Un gobierno se arma de la siguiente manera. Un tercio es el que trabaja. Un tercio hace que trabaja. Y estamos hablando de los funcionarios, y un tercio ni siquiera disimulan que no trabajan. Siempre. Hasta en las familias es así, ¿viste? Siempre tenés un cuñado. Bueno, vos cuando los elegís ya sabes que hay un tercio que ni siquiera va a disimular que no trabaja. Un tercio que hace que trabaja y un tercio que son los que trabajan. Vos con un tercio que trabaja está bárbaro, como en cualquier empresa. Alberto era de los funcionarios que ni siquiera disimulaban que no trabajaban. No es que ahora llega tarde, siempre llegó tarde. Siempre se acostó tarde, siempre tuvo relaciones circunstanciales. Siempre jugueteó con el off. No es que Cristina puede decir ahora, ay, yo no sabía, pero sí los recibía a los editorialistas de los 3, 4 diarios, te llamamos su amigo Berbisky, Morales Solá, él los recibía los viernes a la tarde en la Casa Rosada. Pero, escucha, toda la vida fue esto. Toda la vida fue el muchacho 10 de Clarín. Todo el mundo sabía esto. Bueno, ahora, todo eso yo ya lo dije en su momento. Ahora, sobre esto te digo, mira, esto es un desastre. ¿Le querés buscar excusa? Buscale la excusa que quiera. Lo que tenemos que hacer es cómo organizamos el peronismo para reindustrializar el país. Acá tenemos un gremio industrial, pero para reindustrializar el país tenés que tener vocación industrial. Los globalizadores son aquellos, incluido Tomada, que te hablan de la Argentina postindustrial, porque yo lo he debatido con Tomada, no voy a hablar de Tomada porque no está. Estamos desde los 90 que se está discutiendo el fin del trabajo, desde pero Jeremy Rifkin, estamos en la cuarta revolución industrial. Perfecto, eso lo dicen los globalizadores, no los peronistas. No, pero a ver, hay una industria de economía del conocimiento que el sábado, por ejemplo, viernes, sábado y amiga, domingo estuvo la rural. La economía es una. Ni la economía popular. Pero la industria del software, los robots, la neurociencia aplicada al mundo del trabajo. Perfecto, está bárbaro. El mundo cambió, hay que eso lo que dicen estamos ustedes, en la cuarta revolución industrial. Eso es lo que dicen ustedes los globalizadores. No lo dicen los libros, no lo decimos los Bueno, perfecto. Los libros escritos por los globalizadores. La década ganada no lo hicimos así. La década ganada la hicimos con energía barata, alimento barato y los muchachos volviendo a usar el micrómetro, la regla
reglas de cálculo, usando los tornos, usando los martilletes, ¿Y qué hacemos con la tecnología? Pero no hay ningún problema, si está en el plan económico que nosotros hicimos. Los peronistas hablamos de la tecnología conveniente. Es un concepto desarrollado por el peronismo desde la década de los 70. Nunca hablamos de la tecnología. Los globalizadores hablan de tecnología. Yo no tengo, con todo cariño, yo no tengo la culpa que hayas trabajado en un ministerio con una cabeza globalizadora. Escúchame lo que te digo, los peronistas no hablan... No, eso sí, es como, yo trabajé en un ministerio, primero entré por la facultad, soy de carrera del ministerio y la verdad... Vamos de vuelta. Los peronistas no hablamos de la tecnología, hablamos de la tecnología conveniente. Concepto desarrollado por el peronismo, por los cuadros del peronismo. Lo impusimos en algunos sectores intelectuales, incluso americanos. Ahora, yo no tengo la culpa de que se haya perdido la construcción de conocimiento peronista y ahora me vengan con los libros de Rifkin cuando nosotros inventamos los conceptos que corresponden a los países iberoamericanos. No, puedo decir una cosa, el compañero Tomás no tiene nada que ver, es una idea personal, bueno, digamos, okay. no Pero yo compartí con él 10 años de gabinete, lo conozco. No, sí, bueno, pero a ver, yo tampoco tenía tanta llegada. No, pero no voy a hablar mal de Tomás, te estoy diciendo que las cabezas globalizadoras penetraron también en el peronismo a nivel que Cristina quería que ganara la señora Clinton. Trump, ni bien llegó, destruyó el acuerdo transpacífico. La primera decisión que tomó fue firmar una orden ejecutiva sacando a Estados Unidos del acuerdo transpacífico. El caballito de batalla de la señora Clinton era el acuerdo transpacífico. Esto implicaba que te quedaba China abasteciendo la industria de Iberoamérica. Eso quería Cristina y eso quería Macri. Y esta es la realidad. Si no, decime quién quería que ganara Cristina, quería que ganara Clinton. No tengo ni idea. Pero sí lo dijo. No, es verdad, eso lo dijo y coincido porque pocos, creo que la mayoría acá, nadie entendía lo que... Y Clinton, vos lo dijiste y yo coincido, decía, es peronista, porque evidentemente, y por eso lo entendieron, porque le volvió a dar trabajo al pueblo norteamericano, que es fundamental, y es lo que falta acá. Acá hablamos de la tecnología. Hoy la Argentina es uno de los países que quizá exporta software. Ahora yo digo, por ejemplo, exportamos el software y compramos el cajero automático. Resulta que tiene un software por ahí argentino y resulta que no somos capaces de desarrollar una industria que haga un cajero automático, cuando acá un taller metalúrgico te hace un chaperío en 2 minutos, con 10 muchachos. No, mira, esto nosotros estamos como en la época anterior al peronismo, donde vendíamos la lana y comprábamos el casimir inglés. Claro. Es así, porque como bien dice acá, yo creo que, salvo para mi criterio, ¿no?, el gobierno de Néstor Kirchner, que cambió eso, porque Néstor sí realmente impulsó la industria, y nosotros como metalúrgicos lo vivimos, por eso lo tenemos, yo digo a Néstor, yo lo tengo al lado de San Martín, de Perón, de todo, porque nosotros estábamos muertos, los metalúrgicos no existíamos más, habíamos quedado con 90.000 trabajadores después de los 10 años del menemismo y sumada a la alianza y toda esa milonga. Y cuando vino Néstor, nosotros recuperamos 250.000 puestos de trabajo, porque lo primero que privilegió fue el laburo y lo primero que privilegió fue el mercado interno, cuando nos dio un aumento salarial de 200 mangos, que era un fangote de guita, y veníamos muertos. Entonces, esa es la concesión del peronismo. De ahí, antes y después, nosotros tuvimos sistemas que yo creo que tuvieron más asimilado a lo que se hizo en el 76, cuando la dictadura militar impuso lo que se llamó la patria financiera, que el resto. Y así es el problema que tenemos los argentinos. Por eso el pueblo cada vez está más hambriado. Bueno, ahora no vamos a un corte, porque justamente tenemos una llamada y queríamos aprovechar el tiempo máximo que tenemos con Guillermo Moreno, pero no queríamos dejar de decir que se está desarrollando el Foro Mundial de Derechos Humanos, el tercer Foro Mundial que se hace en Argentina, con diferentes, digamos, un programa muy extenso hablando de la democracia, el lawfare y todos los temas que nos atañen a todos los ciudadanos. La verdad que, y sobre todo de los derechos humanos, que el viernes 24 se convoca como todos los 24 a la plaza, algunos marchan de la ex ESMA
la verdad, una historia siniestra que empezó el 24 de marzo de 1976 para todos los argentinos, hablando de la no industrialización del país y terminar con lo que se había construido hasta ese momento. Y tenemos dos preguntas bastante, bueno, no sé si Roberto quiere hacerle otra, pero yo quería saber, Roberto, porque bueno, se armó todo un debate, hubo más de 100.000 usuarios sin luz en toda la Argentina, diferentes marchas, represión de la policía de la ciudad, la gente que se quedó sin luz, a los comerciantes que por ahí perdieron toda su mercadería. El gobierno ayer intervino por 180 días la empresa Edesur. La verdad que bueno, nos gustaría saber para vos tu opinión. Yo una pregunta sobre directa, esto. ¿vos lo ves como una buena medida o es un maquillaje político? Mira, lo que hicieron es una tontería. No intervinieron nada. No hay desplazamiento del directorio. En realidad, el compañero intendente, que es muy buen intendente, todo lo que no puede tomar ninguna decisión. Pero lo que es un vedor. No hay ninguna intervención. Lo que es una intervención administrativa no se entiende. La caja no la van a manejar. Las decisiones operativas ya dijeron que no, pero tampoco la plata. No pueden manejar la plata de terceros, sino es lo mismo que Vicentín. Pero suponiendo que el tipo llega, que tiene buenos modos, llega el intendente, se hace amigo, y la semana que viene todos le hacen caso porque es un tipo inteligente y sabe cómo solucionar los problemas. La empresa va a ganar plata para los accionistas. O sea, le pagamos el sueldo al intendente para que haga un trabajo que no es de intendente, porque supongo que el otro trabajo va a ser ad honorem, deja de ser intendente para que ganen plata los accionistas. No saben qué es lo que hacen. Mira, no saben lo que hacen, no tienen idea. Yo creo que para hacer eso que hicieron directamente podían facultar al ENRE, y si no, el secretario de Comercio tiene, por la ley de abastecimiento, puede ir de 8 de la mañana a las 18, y ahí sí, por falta de abastecimiento de electricidad, tiene toda la autoridad poniendo la ley de abastecimiento para que no pida, por favor, tome las decisiones. Pero bueno, no saben. Cuando no se sabe, hacen estas tonterías. Bueno, otra consulta de una cuestión muy polémica y la última también que le queremos hacer sobre la unidad del peronismo y cómo ve el 2023 Guillermo, uno de los candidatos a presidente por, bueno, principios y valores que es su partido. Y también que, bueno, por supuesto es un partido que tiene un largo recorrido con honestidad y coraje y demás, y después llegó a ser un partido político que también tiene la pata sindical, la pata social. La verdad que queríamos saber, bueno, hay un debate siempre dentro del Frente de Todos con la renuncia de Máximo, las cartas de Cristina. Néstor pagó la deuda del fondo, vamos a aclarar esto antes de todo, a pesar de que, bueno, hubo otro contexto latinoamericano que ayudó también a esto y, como bien dijo Guillermo Moreno, cuadros técnicos y políticos formados en función de una doctrina que llevaron adelante los 10 años de una década ganada que fue muy beneficiosa para los argentinos después de las décadas más tristes del país. La verdad que Guillermo Moreno, si hubiera sido ministro de Economía y tuviera la lapicera, ¿hubiera firmado el acuerdo con el fondo o no lo hubiera firmado? Es que con el fondo tenés que firmar un acuerdo, porque no te podés pelear con el resto del mundo. El problema es que este acuerdo estuvo técnicamente mal hecho por gente que no sabe. Guzmán no sabía. El presidente obviamente no puede auditar algo que él no conoce. Pero no sabía. No pusieron un peronista a negociar el acuerdo con el fondo. Por lo tanto, está mal hecho. ¿Por qué está mal hecho? Porque no queda claro quién pone la plata. Y cuando la plata no la ponen los sectores que la tienen que poner, la termina pagando el pueblo. ¿Qué es lo que pasó ahora? Este acuerdo va a haber que reformularlo. Y en el reformular este acuerdo queda claro que el único sector social que puede pagar la deuda de la Argentina son los propietarios de las grandes extensiones de tierra en la pampa húmeda. Lo estamos conversando con la sociedad rural acepta, parte al menos de la sociedad rural, algunos muchachos de la sociedad rural sentados,
que se les dé un bono a 25 años, moneda dura, tasa de interés internacional, y que entonces cuando vos bajás los costos de producción del productor, porque ponés una ley de arrendamiento y en vez de llevarse el 40-50% de la producción, este es el sistema feudal. Hay que irrumpir con el capitalismo moderno en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Hoy el productor es el siervo de la gleba y el señor feudal es el propietario. Vos ponés una ley de arrendamiento, bajás los costos, podés poner las retenciones, les das un bono al dueño de la tierra y con esas retenciones se usan exclusivamente para pagar la deuda. Con este mecanismo, con el Fondo Monetario, te pones de acuerdo en un minuto porque lo que quieren es cobrar y ahí va a estar la plata. Te sacás de encima al fondo, quedás endeudado con la rural, pero ponés al país a crecer. ¿Cómo ponés al país a crecer? Porque el mundo ahora te facilita que te lo industrialices. No se habla más de la cuarta revolución, no se habla más de eso. No se habla más en el mundo, se vuelve a hablar de energía y alimento. El mundo hoy habla de energía y alimento, que con eso hicimos la década ganada. Por eso tenemos la posibilidad de volver a reindustrializar el país. Cuando vos reindustrializás el país terminás con los planes. Tenés un mercado interno dinámico y se ponen en valor los elementos endógenos del desarrollo, no los exógenos. Los endógenos, que fue la década ganada. Volvés a ser una Argentina industrial. Ahora, para eso tiene que haber una cabeza nacionalista, no globalizadora. No es menor que Cristina y Macri sean globalizadores. Necesitamos patriotas con cabezas nacionalistas. ¿Eso quién es? Es el peronismo. ¿Qué tiene que hacer Cristina? El Frente de Todos no es peronista. Lo va a tener tiene un solo candidato, es Alberto. Ya lo expliqué, ya está. ¿Qué va a hacer Cristina? Cristina tiene que apoyar el candidato peronista. Uno soy yo. Puede venir el gringo Schiaretti, puede venir Urtubey, puede venir Mansur, puede venir Rodríguez Sá. Ella tiene que dejarse de equivocar. Ella tiene que sacar una declaración diciendo: muchachos del peronismo, empresarios, movimiento obrero, la causa nacional, elijan un candidato. El peronismo va a saber cómo hacerlo. Yo lo voy a acompañar. Ahora, y acá viene lo peor, si ella en vez de tomar esa decisión hace unidad ciudadana, y con esto me despido, es porque arregló con Macri por abajo de la mesa. Y está garantizando que Macri, con el 40% de los votos que va a sacar, gana en primera vuelta. Así que Cristina no haga una opción distinta. Que diga: mira, hace 10 años que me vengo equivocando. Y está claro, de Kicillof para acá. La década perdida tiene nombre y apellido, se llama Cristina. Muy bien, que de ahora en adelante apoye el candidato peronista, cualquiera sea. Cualquier candidato peronista va a ser mucho mejor que esto. Y ahí arrancamos, y ahí empezamos. Nosotros somos los únicos que tenemos un plan económico. Bueno, ¿quién lo hizo? El equipo económico peronista. ¿Cuál equipo económico peronista? Y mucho tuvimos que ver con la década ganada, pero aparte conceptualmente peronista. Bueno, muchachos, están dadas las condiciones para que a fin de año haya un gobierno peronista. Sí, Cristina, en vez de hacer rancho aparte y pensarse que es no sé qué cosa, apoya al candidato peronista. Así que desde este programa le decimos a Cristina dejar de pensar pavada y apoyar al candidato peronista. Muy bien, Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, nos vamos porque ya pasamos el tiempo, pero Guillermo nos leyó la mente a Roberto y nos dio la solución del país. A mí me leyó la mente, porque vos pensás distinto. No, bueno. No, pero yo quiero que Guillermo sea candidato de Cristina, o si no, que sea ministro de Economía, y ya con eso me conformo. Mirá, Cristina. Bueno, nos vamos hasta el próximo martes a las 7 de la tarde. Y bueno, un honor tener a Guillermo Moreno acá con Roberto Bonetti y seguimos discutiendo. Que Cristina apoya al candidato peronista. Si no, esto va a ser...